Susana Chertudí, 1994. Juan Soldado, cuentos folclóricos de la Argentina. Los cuentos reunidos en este libro constituyen una pequeña muestra del riquísimo caudal de conocimientos que atesora el pueblo. Para algunos lectores quizá constituyan una sorpresa o una revelación, un asomarse a un mundo desconocido e insospechado. Estos relatos son los que contaban y cuentan aún hombres y mujeres de nuestra tierra, los mismos que cantan, enamorados: te quiero más que a mis ojos te quiero, y mucho quiero a mis ojos, porque con ellos te veo. Cantares y cuentos no aprendidos en la escuela ni en los libros, sino transmitidos oralmente, de padres a hijos, de generación en generación. Son parte de los conocimientos del pueblo analfabeto, pero no ignorante, que sabe que el rico no piensa en Dios por pensar en sus caudales, pierde los bienes eternos por los bienes temporales. Frente a nuestro saber ciudadano, libresco en muchos casos, existe el saber tradicional del campo, decantado a través del tiempo. Para el que aprende a conocerlo y a gustarlo, tiene el sabor inconfundible del vino viejo, añejado naturalmente en la paz de las bodegas. El pueblo que posee tal caudal de saber tradicional no es todo el pueblo. En nuestra sociedad contemporánea se lo encuentra de preferencia en las poblaciones rurales o aldeanas. Claro está también que estos cuentos son anónimos. Todos sabemos que José Hernández escribió El Martín Fierro, pero a nadie se le ocurre preguntar quién es el autor de Caperucita Roja. Y José Moreno, de 79 años, en 1921, que contó en Pozo Correa el cuento de La Flor de la Deidad, número 15, no sabía quién lo había inventado, pero sí sabía que no había sido él, aunque el cuento era un poco suyo, pues estaba en su memoria y podía recrearlo cuando sentía tal deseo. Usamos la palabra folclórico y no popular para calificar a estos cuentos, por varias razones. Si bien se trata de una palabra de origen extranjero, objeción de algunos, hace tiempo que se usa en nuestra lengua. Nada ganaríamos con eliminar de nuestra habla todas las voces presuntamente extranjeras. La tarea sería por demás imposible. Por otra parte, muchas cosas hay entre nosotros, sobre todo en las ciudades, que son populares y no son folclóricas. Pensemos en la canción de moda en este momento, en los tejidos de fibras sintéticas o en las radios portátiles, para no citar otros ejemplos. Deliberadamente hemos agregado de la Argentina y no argentinos. En esta forma queremos señalar otra característica de los cuentos folclóricos aquí reunidos. Son de nuestro país porque fueron contados por argentinos, formoseños y pampeanos, mendocinos y riojanos, y anotados en fiambala y chupuca o vinalito. Por eso son argentinos, pero también podrían ser chilenos o españoles o finlandeses. Porque una característica sorprendente del maravilloso mundo de los cuentos folclóricos es su universalidad. Por encima de artificiales fronteras que a veces separan, aparece el mismo zorro astuto y burlón, o el esforzado hijo menor que vence todos los obstáculos ante los que fracasaron sus hermanos mayores y mata a la serpiente y se casa con la princesa. Esto no significa que en todas partes se encuentran todos y los mismos cuentos, sino que cada relato tiene una larga y en parte desconocida historia y aparece en los lugares más inesperados. Tampoco sabía José Miguel Guajardo, mendocino del Rincón del Atuel, que el convite de La zorra y la bandurria, número 4, ya lo había contado Esopo hace más de 2000 años, en esa ocasión entre la zorra y la cigüeña. Y Napoleón Sánchez no sospechaba al narrar el cuento del herrero Pobreza, número 13, en 1921, que el mismo sería contado pocos años después y con escasas variantes por don Segundo Sombra y conocido por miles de lectores gracias a la obra de Ricardo Guiraldes. El tema de los cuentos, sus argumentos, aun sus episodios más menudos, permanecen a veces inalterables a través del tiempo y las distancias. Lo que varía con más facilidad son las circunstancias externas que no afectan su esencia.
palabras o expresiones tal o cual referencia a la flora y a la fauna regionales o alguna costumbre local. Conocemos un relato de Costa Rica que desarrolla el mismo tema del cuento Salir con su Domingo 7, número 32, y lleva casi idéntico título. En esa versión centroamericana no aparecen desde luego los ucles y las ulúas con los que se alimenta el hermano menor o la copla que entona el mayor para darse ánimos, ni son hermanos los protagonistas, sino compadres. En lo demás se trata exactamente del mismo cuento. Otro ejemplo puede proporcionarnos el relato El cura y el paisano, número 38, que cazan un quirquincho, lo asan y resuelven que se lo comerá al día siguiente aquel que esa noche tenga un sueño mejor. Una versión del mismo tema fue anotada en español en el estado de Colorado, Estados Unidos. En ella parecen dos hombres que viajan con su cocinero y el manjar codiciado es la cabeza de un borrego, asada al rescoldo. La estratagema y el desenlace son idénticos en ambos casos. Debemos señalar que los narradores saben sus cuentos de memoria, hasta en sus menores detalles, tanto en la secuencia en los episodios como en el número de los personajes y sus características, pero por lo general no los repiten palabra por palabra de modo fijo. El mismo cuento contado por la misma persona en dos ocasiones distintas presenta variaciones, aunque estas no son significativas. Las que sí se mantienen sin cambio son las fórmulas, que el narrador usa con gusto. Pueden ser de introducción muy simples, había una vez, en tiempos muy antiguos, este era un, había una vez, y también finales. Y entré por un zapato roto para que usted me cuente otro. Colorín colorado, que el cuento ha terminado, y aquí termina el cuentito, cuénteme otro más bonito. Además, hay cuentos en los que una frase, un par de versos, una pregunta con su respuesta o una serie de preguntas se repiten sin variaciones varias veces en el desarrollo del relato. Véase como ilustración el diálogo entre el diablo y el joven segundo en el cuento El negro Herrera, número 17, o las respuestas del gallito pelao, cuento número 10, a sus compañeros de viaje. Los 40 cuentos de esta selección han sido elegidos entre muchas versiones. Hemos procurado dar un panorama de todo el país y el hecho de que algunas provincias no estén representadas no significa que en las mismas los cuentos sean desconocidos. Simplemente no han sido registrados. Los 4 grupos en los que aparecen reunidos los cuentos corresponden a clases distintas, cada una con ciertos caracteres propios. Para este tipo de agrupación seguimos a otros autores que, en el país o fuera de él, se dedican a la publicación y al estudio de los cuentos folclóricos. Los cuentos de animales, generalmente breves, son muy conocidos en todo el país. En ellos los animales actúan casi siempre como seres humanos. Repare el lector cómo se comportan los pájaros en la pulpería de la Loica, cuento número 9, o el relato del tigre atacado por 3 gauchos temibles, número 7. Los cuentos de magia presentan seres, acciones y objetos fabulosos o fantásticos. Gigantes, brujas, una naranja de la cual sale una niña, la ayuda de un muerto agradecido, un hombre que come diariamente 14 vacas, 14 arrobas de pan y bebe 14 barriles de vino, etc. Los relatos en los que intervienen Dios, la Virgen o los santos son un propósito moralizador más o menos evidente. Figuran como cuentos religiosos. Sin embargo, no debe extrañar que el relato titulado Las mujeres mandan hasta hoy, número 34, se halle en el último grupo, aunque aparezca Dios y un santo innominado. Es evidente que se trata de un chiste. El grupo de cuentos humanos contiene variada representación: aventuras de pícaros, el Perú y el Abá, el cura y el paisano, o de tontos, el viejo del cuento número 30. A veces son tontos pícaros, como Juan Tabaco número 37 o Juan el Tonto número 31. Chistes de sordos, cuentos de adivinanza, Torta mató a Perla, o de ingenio, pregunta de un hombre que era centenario, etc. El origen de los cuentos folclóricos es un problema difícil y por eso mismo ha tentado siempre a muchos estudiosos.
Se está lejos aún de poder ofrecer un panorama universal o una síntesis aceptable de este problema, pues la mayoría de los estudiosos se han concentrado en los cuentos occidentales, quizás en razón del más fácil manejo de las fuentes, y quedan todavía grandes áreas muy poco conocidas. Además, para este estudio no basta una buena preparación literaria, son necesarios también buenos conocimientos etnológicos. En algunos casos pueden hallarse versiones de un relato determinado, documentadas ya en tiempos bastante antiguos y seguir su marcha a través del tiempo hasta arribar a nuestros días. En otros, las huellas se han borrado y el problema se complica aún más. Muchos de los cuentos de este libro tienen antecedentes en relatos de otros países y de otras épocas. Debe suponerse con todo fundamento que aquellas narraciones conocidas en España y en otras regiones europeas ya desde antiguo debieron llegar a tierras americanas junto con tantos elementos aportados por la conquista hispánica. Hay relatos, en cambio, que no tienen equivalente fuera de nuestro país o de países americanos. Tal cosa ocurre con muchos cuentos de animales y para esos casos también es lícito pensar en un posible origen americano. En los mitos de pueblos indígenas de América intervenían muchas veces animales con categoría de dioses, como Aguaratumpa, zorro dios, o Tatutumpa, tatu dios. Entre los chiriguano, grupo indígena de habla guaraní, no sería imposible que estos animales dioses, perdido su carácter sagrado, hayan perdurado en los cuentos de animales que hoy se cuentan con el propósito de entretener y divertir. Así hallamos unidos en los cuentos elementos que representan las dos corrientes de cultura que se fundieron en nuestra tierra. Por último, debemos llamar la atención del lector sobre ciertas palabras, expresiones o giros de estos cuentos que algunos podrían considerar incorrecciones o tal vez errores tipográficos. No hay tal cosa. En nuestra lengua española existen diferencias y matices característicos de las hablas regionales, algunos de los cuales se hallan representados en estos textos. Fin.